En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Derecho y Sin Derecho Podcast. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Paola Díaz. Ella es experta en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Bienvenida, Paola, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Ay, muchísimas gracias, Catherine. La verdad que para mí es todo un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes y más hablando sobre un tema que a mí me apasiona, que es los impuestos y el derecho tributario como tal. Entonces, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias igualmente para nosotros porque hoy vamos a aprender todos mucho sobre derecho tributario. Me gustaría saber tu trayectoria, tus estudios. Háblanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy una joven nacida en Santo Domingo Este. Soy abogada de profesión. Soy egresada de la Universidad Iberoamericana. Posteriormente entro a trabajar a DGI. Me enamoro de la materia tributaria, del derecho tributario como tal, y decido especializarme en la materia. Hago una maestría en derecho tributario para combinarlo con la práctica profesional. Y posteriormente, mi más reciente estudio fue un posgrado en Dirección Pública en Barna Management School. Y nada, continuamos capacitándonos porque entiendo que eso es una actividad constante. Así es, eso está muy bien. Para entrar en materia, me gustaría saber cuáles son las obligaciones para aquellas empresas o aquellos emprendedores, ¿verdad?, que crean su propia empresa. ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? Bueno, todo emprendedor que decide iniciar a ejercer una actividad económica tiene que tener bien claro cuáles son esas obligaciones principales. Lo primero es o lo más recomendable es que tú estés constituido, que estés formalizado, que registre tu empresa y posteriormente te registres en la Dirección General de Impuestos Internos. Con ello, tú llevas una serie de obligaciones que no son difíciles si estás bien informado. Presentación periódica, declaraciones, declaración de impuestos sobre la renta, declaración de ITEVIS mensualmente. Debes de tener tu información como empresa bien actualizada. Y otras obligaciones más, pero las principales son esas, o sea, presentar tu declaración jurada a tiempo en los plazos establecidos y tener tu información actualizada. Y si a la persona se le olvida, por ejemplo, hacerlo mensual, como tú me lo informaste, ¿le dan una prórroga o puede regularizarse? Mira, la verdad es que el propio código establece sanciones. Por eso es que con los tributos no se puede relajar, porque automáticamente tú dejas de presentar tus declaraciones juradas a tiempo, tú estás incurriendo en un incumplimiento tributario. Y eso acarrea una serie de sanciones como recargos, intereses, multas por incumplimiento, que pueden acarrear en embargos y una serie de sanciones y consecuencias que al final resulta peor. Por eso, en su calendario, usted establece sus obligaciones los 20 días de presentación del ITEVIS. Esa era la siguiente pregunta, porque creo que ya me la contestaste. Me la contestaste. ¿Cuáles son las consecuencias de no pagar impuestos? Pero vamos a aclararla de nuevo. Mira, como mencioné anteriormente, tenemos los recargos, los intereses, que es más fácil tú deberle al banco que deberle a la DGI, porque los intereses, los recargos son muy altos.
multas por incumplimientos tributarios. Por ejemplo, una vez, si tú no vas a la DGI cuando te llaman o te citan, es un incumplimiento tributario que puede acarrear en una multa de varios salarios mínimos. Entonces, por tú simplemente no apersonarte a la administración tributaria, a las oficinas, a las administraciones locales, ya tú estás en un incumplimiento. Entonces, básicamente eso. Pero todo eso, si el incumplimiento, ya sea de presentación de tus operaciones, de tus ingresos, la presentación de tus declaraciones juradas, que sea así transparente, eso puede acarrear en embargos, puede acarrear en demandas, en tú tener que incurrir en abogados para asistir a los tribunales. Entonces, por eso es que vuelvo y digo, al final es mejor tú cumplir con tu presentación, que no es más que cumplir con las fechas establecidas, porque las consecuencias son graves y te puede llegar incluso al cierre de tu local, de tu actividad comercial. Entonces, hay que ponerle ojo a eso. Claro, porque también tienen muchas facilidades, están la página de la DGI, que también no solo pueden ir presencial, también pueden hacerlo a través de la página. Exactamente, está la oficina virtual, que tú tienes la oportunidad de, desde la comodidad de tu hogar o de tu oficina, hacer tus presentaciones, sacar tus certificaciones. Entonces, entiendo que es mejor cumplir a tiempo, es más fácil, de la mano, obviamente, de tu contador, de tu abogado, dependiendo del caso. Entonces, básicamente eso. ¿Cuál es la importancia de un contador para los empresarios, o sea, para los nuevos? Y ¿es importante tener un contador o la persona puede asistirse solo? Mira, hay medios que la administración tributaria ha establecido para que una persona física pueda cumplir con sus obligaciones tributarias sin incurrir en muchos procedimientos o sin incurrir en esos gastos de contadores. Ahora bien, yo siempre digo, yo me dedico a una actividad comercial, pero si usted no es contador, siempre vaya asistido infórmese, lea, esté consciente de cuáles son sus obligaciones, si necesita la asesoría de un abogado, en mi caso, especialista en derecho tributario, búsquelo, porque al final la asesoría no es más que mostrar el camino de qué hacer y qué no hacer. Y yo prefiero saber qué puedo hacer a que después me lo digan con una sanción o en los tribunales. Entonces, así es. ¿Cuál es la importancia de dejarse asesorar de un abogado experto en la materia tributaria? Porque todos los abogados no somos expertos en esa materia. Cada uno se dedica a un área. ¿Cuál es la importancia de eso? Yo entiendo que cada quien dentro de su área, los contadores en su área y nosotros los abogados en nuestra área también. Hay cosas que los abogados somos aquellos que podemos instruir un caso. Por ejemplo, violaciones de principios administrativos. Como sabemos, la DGI es parte de la administración pública y por consiguiente tiene que estar, debe de enmarcarse a los principios de la ley 107-13. Entonces, ahí entra nuestro rol de asesorar a los contribuyentes, y ya sea que usted tenga un cliente. Entonces, los contadores y los abogados deben de ir de la mano, deben de trabajar conjuntamente porque permiten brindar una asesoría más acabada a los clientes. Y por el tiempo que estuve trabajando en DGI, que fueron aproximadamente 4 años, veía muchos errores que se cometían porque eran contadores interponiendo recursos tributarios. Como sabemos, esos recursos deben de ir de la mano con un abogado, porque estamos hablando de legislación. Entonces, entiendo que deben de trabajar de la mano. Es esencial que todo aquel que tenga obligaciones tributarias, ya sea mínimamente, se asesore, porque para mí es esencial, es básico,
para tú ejercer cualquier actividad económica y que te vaya bien. Claro, excelente. Cambiando de tema, y volvemos más tarde con otra pregunta en esa área, nos gustaría saber cuál es el monto adecuado para las propinas en los establecimientos comerciales. Bueno, la ley establece que se debe de pagar un 10% del monto consumido. Entonces, tenemos una propina legal que es el 10%. Adicionalmente y de manera consuetudinaria, o sea, por costumbre, aquí tú vas a un restaurante y tú dejas propina, dejas algo en efectivo, al muchacho que te atendió bien, si te gustó el servicio, pero realmente ya la propina viene incluida en la factura que pagas, que es ese 10%. Por eso vemos que si tú pides un hamburgues, un salpicón de mariscos, te van a cobrar lo que cuesta, más el 18% del ITEVIS, más el 10% de la propina legal, que en total es un 28%. Adicionalmente, uno por costumbre le deja algo adicional al muchacho porque te atendió bien, por buen servicio, pero ya está incluido. Entonces, inicialmente y por ley es el 10%. Claro, hay personas que se niegan a dar la propina porque dicen, no, esto está incluido. Pero, por ejemplo, yo si gasto 5,000 pesos, dejo 500 de propina. O sea, porque yo calculo que tengo que dejar el 10%. Pero según tú me explicas, no es obligatorio. Eso es algo que estoy haciendo entonces voluntariamente. Pues yo le puedo dejar lo que yo quiera. O sea, ya eso viene en la Adicional. factura. Ujú. O sea, ya en la misma factura ya tú tienes tu 10% calculado. Cuando tú ves el monto total, en el monto total con impuesto que está el 18 transparentado, más el 10% de la propina, y ahí resulta el total. Si además de eso tú le quieres dejar algo más, porque tú dices, mira, el servicio fue muy bueno, entonces tú puedes hacerlo. Y por costumbre uno le deja algo adicional, pero la realidad es que ya está incluido. Claro, hace poco yo vi un video que se hizo viral de un empleado que le estaba reclamando a la persona que estaba utilizando los servicios de este restaurante en ese momento, que le debía dejar más propina. Él le decía que no. Y él no sabía cómo explicarle el por qué él le tenía que dejar más propina, porque no conocía sus derechos realmente. Además que no sé en qué país era, porque eso es aquí en República Dominicana que funciona así. Sí. En otros países es distinto. Existe una confusión sobre el 2% de retención del ITEVIS. Me gustaría aclarar eso. Mira, recientemente ha habido una confusión en las redes y algunos medios se han hecho eco de eso, de que se había interpuesto, se había creado un nuevo tributo, un nuevo impuesto que se iba a pagar más, pero la realidad es que esa norma, que es la 06 de 2023, no estableció ningún pago adicional, simplemente recalcó lo que hace 20 años en la ley 008-04 de la norma general de DGI, ya había interpuesto. Estamos hablando, para darme a explicar, de una retención. ¿Qué es una retención? Una retención al final es un mecanismo de recaudo para facilitar el recaudo del impuesto, pero no es un impuesto adicional, sino que es sobre ese impuesto que se genera. Entonces las compañías de adquirencia, en este caso, quienes Carnet, Azul, deben de retener el 2%. Entonces, ¿cómo se da esto? Por ejemplo, en una transacción económica, yo voy y compro una blusa. Esa blusa está sujeta al pago de impuestos, yo voy a pagar con tarjeta, donde yo lo compro es una persona jurídica, es una tienda. Entonces, en ese caso, la compañía de adquirencia, o sea, Carnet o Azul, tiene la responsabilidad de hacer una retención de un 2%. Si se tratara, por ejemplo, de una empresa que no esté debidamente registrada, entonces ahí sí tendría que retener la totalidad del ITEVIS que se genere. Entonces, fue básicamente eso. No estamos hablando de un impuesto nuevo, eso tiene 20 años haciéndose así, o sea, esa retención tiene 20 años y no fue más que volver a recalcar lo que se dijo en ese momento. Ok, muy bien, gracias por la aclaración. También me gustaría saber, algunos lugares que tú vas a pagar dicen, no, solo podemos recibir efectivo.
uno puede denunciarlo podemos denunciar eso en la DGI, por ejemplo, porque se supone que es una sociedad comercial. ¿Por qué lo hacen? Bueno, el efectivo es un medio de pago y esa es la realidad. Aun cuando tú pagues en efectivo, esa persona está en la obligación de reportar esos ingresos y pagar el impuesto que se genere en virtud de eso. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de una empresa que ese porcentaje que se paga en efectivo no lo reporta a la DGI, entonces sí están las vías, están los canales para hacer la denuncia de que esa empresa al final no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. En ese caso, por ejemplo, tú puedes pedir comprobante fiscal. Mira, dame un comprobante fiscal. Vamos a verificar si ciertamente si tú estás cumpliendo con tus responsabilidades ante la administración. Ok, muy bien. El procedimiento de fiscalización ejecutado por parte de la DGI, me gustaría hablar un poquito sobre eso. Bueno, eso es básicamente cuando la DGI te notifica, te llama y te dice, mira, vamos a revisar tu contabilidad, vamos a ver si eso que tú declaraste es correcto, o cuando tú no declaras, vamos a decir, ¿por qué no declaraste? No tienes operaciones, ¿qué pasa? Entonces, inicia con una notificación al contribuyente diciéndole, mira, vamos a verificar, hay algunas inconsistencias en nuestros sistemas y validamos. Una vez se da eso, que tú vas a la administración, pues tienes la oportunidad, en virtud del debido proceso, de validar y verificar, no, mira, en ese periodo fiscal yo hice esto y esto y esto, mira mis facturas, mira por ejemplo, mis medios de pago cuando se está hablando de gastos. Y ahí la administración tiene la facultad de verificar, valorar correctamente esos elementos probatorios que tú estás aportando y decidir si lo admite o no, o cuál fue esos hechos y esas obligaciones tributarias que se generaron. En caso de que la administración entienda que hay obligaciones tributarias que no fueron reportadas por el contribuyente, tiene la facultad de poder determinar, que determinar es decir, mira, en ese ejercicio fiscal, tú, en vez de 1,000 pesos, entonces fueron 2,000 de ingresos que tú tuviste. Y con relación a esos 2,000, paga la totalidad de lo que te corresponde. Por concepto, por ejemplo, de renta o de ITEVIS. Entonces, ya ahí se emite una resolución. Esa resolución puede ser recurrida, ya sea en reconsideración, que es ante la misma DGI, o ante el Tribunal Superior Administrativo, que ya es la parte jurisdiccional, y tú puedes impugnar esa resolución, siempre y cuando no estés de acuerdo o no se apegue a la realidad tributaria. ¿Cómo podemos saber que nuestra empresa está al día? Si tenemos duda, por ejemplo, las personas que nos están mirando y sienten alguna duda porque tienen una compañía y se han olvidado que tienen esa compañía. Pueden acceder a la oficina virtual, solicitar una certificación de obligaciones al día y esa certificación te va a decir cuáles son esas obligaciones tributarias que tienes pendiente en caso de que lo tengas y si no, bueno, va a decir que tú no tienes ningún tipo de obligaciones hasta el momento de la certificación. Ok. Y las personas que cuando van a un restaurante, por ejemplo, y dicen, lo ponen como un gasto, por ejemplo, de su compañía. ¿Por qué? ¿Por qué es que tienen que hacer eso? ¿Les conviene a ellos? No sé. Bueno, vamos a poner el escenario completo. Supongamos que, tú eres abogada y para tú generar la renta, esos ingresos, tú tienes reuniones con tus clientes y tú incurres en gastos de representación. ¿Por qué? Porque ese día Catherine le invitó a la cena a sus clientes, hablamos de negocio. Bueno, en ese caso, tú pides comprobante fiscal producto de la cena de ese restaurante, tienes que indicar al momento del reporte, debes de indicar las personas con las que tú estabas, tienes que indicar sus datos, o sea, RNC, cédula. Esas personas tienen que tener algún vínculo con esa
actividad económica tuya, o sea, tú como abogada, que sean personas, por ejemplo, un empresario, tiene que estar ligada esa actividad económica con tu profesión o con tu actividad económica, para que así, por ejemplo, la DGI pueda entender que se trataba de un gasto necesario y relacionado con tu actividad económica para tú podértelo deducir del impuesto sobre la renta. De lo contrario, y si no se cumplen con esas formalidades, entonces el gasto puede que no sea admitido. Ok, entendido. ¿Cuáles son esos errores comunes que cometen las personas sobre sus responsabilidades tributarias? Yo diría que el primero es no conocer sus obligaciones tributarias, no asesorarse correctamente, no buscar asesoría de un contador, del primo que estudió contabilidad, de un abogado que te puede indicar cuál es el camino y las reglas de qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer. Yo diría que un error que se puede evitar y que te trae consecuencias peores es no presentar a tiempo, no cumplir a tiempo con tu presentación de declaración jurada o no presentar correctamente, es decir, no mostrar cuál es la realidad de las transacciones económicas que tú has hecho. ¿Por qué? Porque hay un riesgo tributario. Cuando tú reportas mal, cuando declaras incorrectamente, entonces tu riesgo de ser fiscalizado aumenta. Entonces, yo diría que serían básicamente esos, o sea, no conocer tus obligaciones tributarias, no presentar a tiempo y no estar debidamente asesorado por un contador. Y también a la hora de hacer negocios, por ejemplo, con otra sociedad comercial, ¿cómo podemos darnos cuenta de que esa sociedad también está al día? Porque escuché un caso de una persona que vendió un inmueble y tuvo un problema con la DGI, porque la otra persona a quien ellos le vendieron tenía una deuda, tenía un atraso, tenía alguna falla, alguna falta. Ok. Mira, en el caso de los inmuebles, siempre es necesario pedir las certificaciones de que ese inmueble está al día con sus obligaciones tributarias, ya sea pago de IPI, si se pagó la transferencia, si está a nombre de quien te lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes validar la realidad de la transacción, que lo que te están diciendo es correcto, y puedes también negociar. Eso forma parte del negocio. Es decir, mira, si tú no tienes tus obligaciones tributarias a tiempo, yo lo puedo asumir, pero debes de descontarlo, por ejemplo, del precio de compra. Y así sucesivamente. Entonces, tú como comprador debes de cerciorarte. Y mi mayor recomendación en esos casos es que pidan esas certificaciones de que tu inmueble está al día, de que pagó el IPI, de que está a nombre tuyo, de que no debe ningún tema por tema de transferencia inmobiliaria, que son esas obligaciones principales cuando hablamos de inmueble. Entonces, eso es esencial. Bueno, esa pregunta, la verdad que me gustó mucho, que tanto así que te la quiero repetir para aclararle a las personas que nos ven, que les interesa mucho este tema. Lo que deben hacer a la hora de comprar, de adquirir un inmueble en la DGI. Bueno, tienen que buscar y pedir al vendedor las certificaciones de que ese inmueble se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, ya sea de IPI, ya sea por transferencia inmobiliaria. Con eso tú puedes validar de que ciertamente el inmueble en la DGI se encuentra a nombre de quien te lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que no esté a nombre de quien te lo está vendiendo, que no tenga ese derecho de propiedad ante la DGI, y por consiguiente se van a tener que dar varias transferencias. Entonces, en ese caso, procura tus certificaciones para validar de que se esté al día. Ok. Vamos a pasar de este tema de los inmuebles al tema de los vehículos de motor. ¿Cuál es el procedimiento luego de que una persona compra un vehículo de motor? Yo diría que hay obligaciones de parte y parte, tanto de quien vende como de quien compra. Las obligaciones de quien vende, nosotros firmamos nuestro contrato
procurando siempre conservar cuál fue ese comprobante del medio de pago, ya sea por cheque, ya sea por transferencia, y sabemos que por la ley de lavado de activos, en caso de que sea superior al $1.000.000, entonces también se tiene que, no puede ser en efectivo. Entonces, básicamente, yo que estoy vendiendo, firmamos un contrato, guardo ese comprobante del medio de pago utilizado para validar verdaderamente la transacción y tengo la obligación como vendedor para que ya ese vehículo no aparezca a nombre mío en la DGI, puedo hacer un descargo, una solicitud de descargo, que es básicamente depositar ese contrato, ese medio de pago y decir, en pocas palabras, ya ese vehículo no es mío. Cualquier cosa que pase, la responsabilidad es de fulano, en este caso, el comprador. Ahora, del lado del comprador, este tiene la responsabilidad, firmamos el contrato, debidamente registrado, legalizado. Él tiene la responsabilidad de pagar el impuesto por la transferencia y para que ya salga a nombre suyo y usted pueda andar con su matrícula. ¿Por qué? Y hay muchos riesgos con eso. ¿Qué pasa si yo vendo un vehículo de motor, aún sigue a nombre mío en la DGI? Cuando esa persona, Dios no lo quiera, pero puede pasar, el comprador, por ejemplo, choca a una persona. ¿Quién es el responsable? ¿A nombre de quién está el vehículo de motor? Estaría, en ese caso, a nombre de quien vendió. Entonces, tenemos que cuidar esa parte porque nos puede salir un poco más caro. Si cometen un delito también. Si cometen un delito en ese vehículo, ¿quién es el responsable? Está a nombre de ese vendedor. Claro. Si esa persona sale a atracar en un vehículo que compró y no hicieron el traspaso, la persona le toma foto a la matrícula, ¿a quién es que van a buscar preso? Van a buscar preso a nombre de quien esté. En ese caso, a nombre del vendedor. Por eso, todo aquel que venda un vehículo de motor, automáticamente tenga su contrato, vaya a DGI, solicite su descargo. Por eso está esa vía habilitada, para evitar esos temas. ¿Cuáles son las consecuencias de no registrar una venta? Tanto inmobiliaria como de vehículo de motor. ¿Cuáles son esas consecuencias? De no registrar una venta, bueno, al final tú no vas a poder tener ese título a nombre tuyo porque no está debidamente registrado. Y para tú registrar tienes que pagar las obligaciones tributarias que surgen a partir de esa venta. Entonces ahí surge ya el riesgo de tú no poder exigir correctamente porque al final no vas a ser propietario. Puedes generar, si no lo registras, si lo pagas a tiempo, puedes generar recargos, moras, intereses, que al final te salen más caro. Ay, sí. Y hay casos, por ejemplo, que le ha pasado a conocidos míos, que ha fallecido la persona a quien ellos le compraron el vehículo y no lo registraron y pasan años y años. ¿Qué deben hacer en este caso? Y quieren ponerse al día para luego poder venderlo, porque pueden andar en su vehículo así, pero cuando quieren ya vender ese vehículo para adquirir el otro, se encuentran que ellos no son los propietarios. Ahí hay un problema. Complicado, porque, habría que ver, se firmó un contrato o no. En caso de que tú hayas hecho una venta, no existe un contrato y esa persona fallece, entonces tú tienes que esperar el tema de la determinación de herederos, que ahí ellos van a poder tener la calidad de poder seguir con el procedimiento. En caso de que tú necesites cualquier tipo de documentación adicional, esa persona ya falleció. Entonces es un poquito más complicado, no imposible, pero sí más complejo. Así es. Así que ya saben. Si quieren, tienen que llevar las cosas claras cuando se tratan de impuestos, porque existen consecuencias por no pagar impuestos, con las cuales vamos a repetir ahora para que ustedes no lo olviden, ustedes que son emprendedores, ustedes que tuvieron esa iniciativa de registrar su compañía y están muy contentos porque están facturando, pero para que no venga una multa y una cosa, vamos a ver lo que nos dice la licenciada Paola Díaz, que nos acompaña hoy y nos está aportando de sus conocimientos en la materia. Bueno, básicamente
tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, presentar a tiempo, deben de suministrar la información, domicilio, número de contacto, procuren tener sus usuarios de la oficina virtual porque va a ser más sencillo, eso te va a abrir más puertas, vas a poder licitar, vas a poder tener tus certificaciones de obligaciones al día y por consiguiente poder licitar y que tu negocio continúe creciendo y de igual manera le va a dar mayor formalidad frente a tus demás compradores. Entonces, básicamente eso. Cumple tus obligaciones tributarias a tiempo. Vamos a evitar multas, moras e intereses innecesarios que pueden acarrear embargos, inmovilidades de las cuentas, por un tema que se pudo haber evitado. Así es. Muchísimas gracias, licenciada Paola Díaz. Nos gustaría escuchar una palabra para despedir ya este podcast en el día de hoy. ¿Algún mensaje que le quiera dirigir a la población, a los emprendedores, a las mujeres jóvenes como nosotras, para que también se motiven a prepararse? Porque vemos que la juventud se está preparando hoy día. Tenemos su ejemplo, que es una mujer joven, y está aquí, y sabemos que tiene muchos conocimientos en esta materia, que es una materia muy importante. Bueno, después de esas palabras, muchísimas gracias, la verdad, porque a veces se tiene la concepción de que la juventud pudiera ser sinónimo de inmadurez y de falta de conocimiento. Y es labor de todos nosotros continuar trabajando en eso y continuar demostrando de que a pesar de que somos jóvenes, brindamos ese conocimiento, continuamos trabajando, precisamente por eso, porque queremos demostrar que no es sinónimo juventud de falta de conocimiento. Entonces, nada, exhortarles a todos los que nos están viendo, que continúen trabajando fuerte. Yo soy fiel creyente de que al final el tiempo y Dios te devuelve todo aquello en lo que tú crees, en lo que trabajas constantemente y en lo que eres disciplinado, porque la disciplina aquí juega un papel fundamental. Podemos ser inteligentes, preparados, pero sin constancia y sin disciplina, entonces eso se deja a un lado. Así es, gracias. Y aprovechando que también eres mujer y un ejemplo de una mujer emprendedora y trabajadora, también me gustaría que le envíes un mensaje a las mujeres que nos están viendo, a esas mujeres que se levantan temprano, que tienen sus hijos, pero aún tienen sueños, quieren estudiar, quieren prepararse. Me gustaría tú, que eres un ejemplo de una mujer que ha sido exitosa en su vida, un mensaje a esas mujeres, por favor. ¡Wow! Exitosa. O sea, yo entiendo que todavía me falta mucho, pero yo les exhortaría siempre a todas esas mujeres que nos están viendo, que cada día se esfuerzan, trabajan, que en algún momento Dios les va a remunerar. Continúen trabajando, continúen capacitándose, que es la llave y la puerta para llegar hacia donde queremos. Especialmente a las mujeres jóvenes. Nosotras tenemos un reto importante y en estos días las mujeres hemos tomado una preponderancia, ya nos hemos empoderado, es momento de continuar trabajando, de continuar capacitándonos, de tomar las riendas de nuestra vida, de nuestros días, y lucirnos, porque es lo que nos toca, lucirnos, porque para eso Dios nos creó. Así es. Muchísimas gracias, licenciada Paola Díaz, aquí en nuestro podcast Con Derecho y Sin Derecho. Y hasta la próxima entrega. Bye, bye.